Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no son parte de este canal, o sea, que aún no se han suscrito, que puedan suscribirse, activar las notificaciones, dar like a los videos, compartir, para que así este canal, esta comunidad pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Estos mensajes, hermanos, son de vital importancia. El mundo tiene que conocerlos. No solamente los adventistas del séptimo día, sino también la Biblia dice que el Evangelio eterno tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que en esta ocasión queremos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por este maravilloso don de poder predicar tu palabra. Rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que este mensaje que vamos a escuchar sea de edificación para nuestras vidas espirituales. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar a través de la tecnología este mensaje. Que este mensaje sea de poder y que podamos conocer más de los eventos finales y de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que inmediatamente vayan a buscar su Biblia y lean conmigo. Vamos a tener una clase teológica. El objetivo de este canal es predicar la sana doctrina, predicar temas sólidos y profundos. Así que quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar. Es interesante que los eventos finales que mencionan las profecías de Apocalipsis se están cumpliendo al pie de la letra. El COP27 y su famoso cambio climático para reducir el recalentamiento global. Es interesante que detrás de todo esto, lo hemos explicado, va el engaño sutil de la serpiente y es exaltar leyes y doctrinas del papado. O sea que el cambio climático o la reducción del cambio climático y del recalentamiento global solamente es una cortina de humo para exaltar el domingo papal. Eso lo dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que es necesario que el mundo descanse en un día, que la familia descanse, que la tierra descanse y que las fábricas descansen. El Papa Francisco, el que dirige estas reuniones del COP26 y el COP27, en su encíclica Laudato Si presenta la importancia de guardar el día domingo como día del Señor. Noten que detrás de todas estas reuniones políticas y religiosas va detrás ¿qué? Un engaño sutil que muchos no captan. Es interesante que según la profecía, noten lo que voy a decir, según las profecías de Daniel y Apocalipsis, la crisis final, los eventos finales, la marca de la bestia, la persecución de los santos, tiene que ver con obediencia y adoración. O sea, que no es como dicen los protestantes que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a incrustar en la mano derecha o en la frente. Según las profecías, los que estudian seriamente las profecías, la marca de la bestia tiene que ver con obediencia a este sistema. Obedecer por la fuerza leyes y decretos legislativos impuestos por la fuerza por los reyes políticos y religiosos, ordenado por el papado. Esto lo hemos explicado. La Biblia es clara que el conflicto final, el sello de Dios y la marca de la bestia tiene que ver con obediencia. Los adventistas por décadas y años desde su existencia hemos enseñado que la marca de la bestia tiene que ver con adoración y obediencia, tal como lo dicen las profecías. Por ejemplo, voy a darles algunas citas bíblicas para mostrarles de que el conflicto final y la marca de la bestia tiene que ver con obediencia y adoración. Por ejemplo, noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la forma perseguidora del protestantismo apóstata que al final se va a tornar en un ente perseguidora. Las hijas van a recibir órdenes de la madre. La imagen de la bestia es una coalición de iglesia y Estado.
La iglesia volverá a buscar la ayuda del poder civil como lo hizo la iglesia católica durante la Edad Media, buscar la ayuda del poder civil para perseguir a los herejes. Y dice el texto, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten que el conflicto final tiene que ver con la adoración. Métase eso bien en la mente, hermano. El conflicto final será por la adoración. Satanás buscando adoración a través de los poderes políticos y religiosos. Y esto ha sido el objetivo del diablo desde su rebelión en el cielo, buscando adoración. Y hacía, aquí vemos un imperativo que se va a imponer por la fuerza, y hacía que todos pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. O sea que este sistema va a controlar la economía. Este sistema va a controlar el poder político, religioso y económico. Una sola moneda, una sola religión, un sistema capital y un solo día de reposo, según el Papa Francisco. Y dice que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, que todo el dinero de las cuentas bancarias y todas esas empresas capitales, todo el sistema capital será congelado y no va a valer nada ese dinero en los bancos, porque los únicos que van a poder comprar y vender son los que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano. Por eso dice la sierva del Señor Elena de White en muchas partes de sus escritos, que hoy que estamos en el tiempo de gracia debemos de usar todos nuestros recursos para proclamar el Evangelio. Hay hermanos que se han materializado, creen de que van a ser eternos en este mundo, tienen grandes casas, grandes mansiones, grandes cuentas bancarias y no están ayudando a la predicación del Evangelio. Vendrá un tiempo donde todo ese dinero no va a valer nada, porque los únicos que van a poder comprar y vender son los que tengan la marca de la bestia. Y noten que aquí la marca de la bestia tiene que ver con la adoración, pero también tiene que ver con obediencia. Los mandamientos de Dios están en el centro del conflicto. Satanás odia la ley de Dios y odia a quienes la guardan. En Apocalipsis 14:12 se presenta que va a haber un remanente que no le rendirá pleitesía al papado y se les identifica con las siguientes características. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten que la adoración y la obediencia está en conflicto. Por un lado tenemos a la bestia imponiendo sus leyes y decretos legislativos buscando adoración. Y por otro lado tenemos a Dios y el remanente exaltando los mandamientos de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Los mandamientos están en conflicto. Satanás le hará guerra al pueblo de Dios por obedecer los mandamientos. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 12:17. Noten cómo dice: entonces el dragón, aquí el dragón representa a los poderes políticos y religiosos usados por Satanás cuando persiguen, son como el dragón. El dragón se llenó de ira contra la mujer, el remanente. La mujer aquí es símbolo de la iglesia de los últimos días. Y se fue a hacer guerra contra el resto, lo hipós, lo sobrante, lo que queda. El resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que habrá un remanente que soportará la ira del dragón. Y este remanente es odiado por Satanás y por los poderes políticos y religiosos, porque este remanente, este loipos, guarda los mandamientos. Este remanente está en oposición a la marca de la bestia, a la bestia y su imagen. Interesante. Ahora, haciendo esto como introducción, quiero que se concentren, porque aquí viene esta información sólida y profunda sobre la palabra de Dios. Según la Biblia, el conflicto final será
por lo que contiene el arca del pacto que está en el lugar santísimo del santuario. El conflicto final tiene que ver con el lugar santísimo del santuario y especialmente por lo que contiene el arca del pacto dentro de sí, que son tres cosas. Vamos a ver en este estudio que viene a continuación de que Satanás odia la ley de Dios porque la ley de Dios es el estandarte del remanente, los que guardan los mandamientos de Dios. El conflicto final será por lo que contiene el arca del pacto que está en el lugar santísimo del santuario. El conflicto será únicamente por lo que está en el arca del pacto. Y vamos a ver qué es lo que estaba en el arca del pacto para que veamos de que Satanás odia lo que contiene el arca del pacto, que es un símbolo del trono de Dios en el lugar santísimo del santuario. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto era un cofre de madera de acacia cubierta de oro y encima de ella estaban dos querubines. Este cofre estaba en el lugar santísimo del santuario y en medio de los dos querubines se manifestaba la gloria de Dios o la Shequina que le conocían los judíos. ¿Dónde dice eso? Éxodo 25, versículo 10 al 22, nos describe que era el arca del pacto y dice así: Dios le dice a Moisés estas órdenes y estas instrucciones en el monte de Sinaí. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en las 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Noten qué interesante cómo se describe el arca del pacto. Harás una vara de madera de acacia, esto era para transportarla y cargarla de un lugar para otro, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas que harán en los anillos del arca no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Noten que así voy a poner el testimonio que yo te daré. Vamos a ver qué era eso, el testimonio. Y harás un propiciatorio de oro fino. Esta era la tapa, la cubierta que tapaba el arca del pacto, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y sigue diciendo: harás también 2 querubines de oro labrados de martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, o sea, la tapa. Harás pues un querubín al extremo y un querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines de sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, o sea que viendo para abajo, sus rostros el uno frente al otro, y mirando al propiciatorio, o sea que iban a estar mirando hacia abajo, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Se repite: y allí me declararé a ti. Esta era la gloria de Dios, la Shequina, la luz preciosa que se manifestaba en medio de los 2 querubines. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Estas eran las características del arca del pacto, cómo Moisés tenía que hacerla perfectamente con las medidas y los materiales que Dios le había dicho que los hiciera. ¿Qué es lo que había dentro del arca del pacto? El apóstol Pablo o el que escribió el libro de Hebreos dice en Hebreos 9, versículo 3 al 5, lo que contenía dentro del arca del pacto. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, porque la otra parte se llamaba el lugar santo, la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón. Noten las tres cosas que habían: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no puedo ahora hablar en detalle, porque Pablo se refiere a la chequina, esa luz inaccesible, porque Dios habita en la luz. Pero Dios hablaba detrás de una nube, o sea, esa gloria de Dios se cubría con una nube. En otra exposición explicamos que esa nube representa la humanidad de Cristo. Dios se encarnó para poder alcanzarnos. Dios ocultó su gloria en un tabernáculo humano. Eso representa la nube en profecía. Esa nube por la cual Dios hablaba. Eso lo vemos en muchas partes de la ley levita. Ahora, pero ¿por qué se llamaba el arca del pacto? Este cofre. Es interesante. ¿Por qué razón? Porque era el arca que contenía el pacto, o sea, los 10 mandamientos. Por esa razón se llamaba arca del pacto. Noten cómo dice Deuteronomio 4:13, hablando de los 10 mandamientos que estaban escritos en 2 tablas de piedra. Y él los anunció su pacto. Por esta razón se llama arca del pacto, porque Dios anuncia su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Por esa razón, Dios le dice a Moisés en Éxodo 25:16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, porque dentro se va a poner las tablas del pacto que contenían los 10 mandamientos. Las tablas del pacto fueron tablas escritas con el dedo de Dios. Aunque toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero las tablas del pacto fue Dios directamente con su dedo, que representa el Espíritu Santo, escribió estos 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Éxodo 31:18 lo dice, y dice: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Por eso es que se llamaba arca del pacto, porque contenía el pacto, o sea, las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Ahora, lo interesante es que este pacto que contenía el arca del pacto, según la Biblia, es inmutable y es eterno como el trono de Dios. O sea, si el arca representa el trono de Dios, es un símbolo del trono de Dios que está en el lugar santísimo, la ley representa que es el fundamento del gobierno de Dios. Y la ley es un reflejo del carácter de Dios, y la ley representa el fundamento del trono de Dios, porque encima del propiciatorio es que se manifestaba la gloria de Dios, que en los evangelios es Cristo. Cristo es la encarnación de la ley, según Juan 1:14. Pero la ley es eterna como el mismo trono de Dios, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios, sus mandamientos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Salmo 111, versículos 7 al 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente, noten, establecidos eternamente, y para siempre, hechos en verdad y en rectitud, porque la ley representa el fundamento del trono de Dios. El fundamento del trono de Dios es justicia y misericordia. Noten cómo dice Salmo 119, versículo 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La ley no puede ser abolida o abrogada o aniquilada o cambiada o alterada. La ley es un reflejo del carácter de Dios y es el fundamento de su trono, justicia eterna, y su ley es la verdad. Interesante. Por eso es que se llamaba arca del pacto, porque contenía el pacto eterno, el pacto que es el fundamento del trono de Dios, su justicia. Ahora, pero es interesante que vimos en la descripción que da Moisés que sobre el arca del pacto habían 2 querubines con 2 alas, y una de sus alas se entrelazaban en sí, y el rostro de los querubines estaba mirando hacia abajo, como queriendo decir mirando hacia el propiciatorio,
donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios. Esta es una evidencia categórica de que los querubines y los ángeles poseen alas. Vi una publicación de un hermano que carece de conocimiento bíblico por las expresiones que decía que la creencia de que los ángeles tienen alas viene de la mitología griega. La ignorancia es profunda. Ustedes van a ver en Isaías capítulo 6 que los querubines tienen 6 alas, los serafines. Vemos de que los querubines sobre el arca del pacto tenían alas, y eso representa algo en el plan de salvación, en el santuario celestial. ¿Qué representan estos querubines? Es interesante que Éxodo 25, 18 al 20 se nos describen a estos querubines que estaban encima del arca del pacto, o sea, sobre el propiciatorio, la tapa. Dios dijo a Moisés: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. El católico sin instrucción bíblica dice que esto representa que hoy podemos nosotros hacer imágenes de María y darle culto, porque en el santuario habían ángeles y habían querubines en el arca del pacto. La ignorancia es profunda. Estos ángeles o estos querubines no se dieron para darles culto, sino que eran representativos, representan algo en el santuario celestial, y lo vamos a ver. Y harás pues un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, noten que estaban así como con sus alas cubriendo, y una de sus alas se entrelazaba con el otro y estaban mirando hacia abajo como algo interesante que estaban observando. Es interesante que esto representa de que Dios, su trono, mora entre los querubines. Estos querubines eran representativos. Representa que el trono de Dios está rodeado por ángeles, serafines y querubines. Esto lo divisó en visión el profeta Isaías en el capítulo 6 y también Ezequiel en el capítulo 1. Noten cómo dice Isaías 36, versículo 17, hablando dónde está el trono de Dios. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Interesante, Dios mora entre los querubines. Por eso es que el arca del pacto representa el trono de Dios. Inclusive, otra de las blasfemias del sistema católico romano dicen de que el arca del pacto representa a María. Qué terrible blasfemia. El arca del pacto representa el trono de Dios, y los querubines representan de que son los que custodian la ley de Dios. Aquí vemos de que Dios, el soberano eterno, el Elohim, mora entre los querubines, el Dios que vive por los siglos de los siglos. Noten cómo dice esta poderosa cita de Elena de White en el libro Cristo en su santuario, página 29, párrafo 3, dice: la posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverente hacia abajo sobre el arca representaba la reverencia con la cual la hueste celestial miraba la ley de Dios y su interés en el plan de redención. O sea que todos los seres celestiales están con su vista mirando hacia abajo, pendientes del conflicto que se lleva a cabo en esta tierra. Los seres del universo están a la expectativa, y Pablo lo dice en su carta. En 1 Corintios 4 dice que somos espectáculo al mundo de los ángeles y al universo. Esto representa los querubines encima del arca del pacto, los ángeles que moran cerca del trono de Dios y los querubines que están en un gran interés por la salvación de los hombres. Ahora, si todo esto del santuario, y en especial el arca del pacto, es un símbolo del trono de Dios, vamos a ver que esta arca del pacto, la que hizo Moisés, la copia, es una copia del gran original que está en el cielo.
O sea que hay dos arcas del pacto. La copia fue la que escondió Jeremías en una cueva y esa arca al final del conflicto se va a dar a conocer. Tengan cuidado con esos videos que andan ahí de Roguay en el internet diciendo que encontró el arca del pacto. Las mismas fuentes oficiales de donde permitieron que de esa excavación en Jerusalén, en los jardines de Jerusalén, las mismas fuentes oficiales desmintieron a Roguay, que no había encontrado nada, ningún artefacto. Ahora, según la Biblia, esa arca del pacto que escondió Jeremías al final de la historia se va a descubrir en el gran conflicto y al mismo tiempo se va a dar a conocer el gran original que está en el cielo, porque el arca del pacto que hizo Moisés era una copia del gran original que está en el cielo. En el cielo está el gran original. ¿Dónde dice eso? En el libro de Éxodo 25, versículo 8 al 9, se nos presenta que Moisés tomó una copia para hacer el santuario, y en este caso el arca del pacto. Y dice Dios a Moisés: y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Y el diseño, esta palabra en el hebreo es tadmit, un diseño, un plano, una maqueta, y el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. El arca del pacto era copia del diseño original que está en el cielo. Y el escritor de Hebreo lo enfatiza también. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven, hablando del santuario terrenal que edificó Moisés, que era una carpa, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Porque Moisés hizo el arca del pacto de acuerdo al original que está en el cielo. En el cielo está el original. Y vamos a ver de que también en el original también están las tablas originales de los 10 mandamientos. Aquí queda desmantelada la falsa doctrina de católicos y protestantes que dicen de que la ley quedó abolida. El trono de Dios no puede ser abolido. El fundamento del trono de Dios no puede ser abolido, que es su ley. En el cielo encontramos el arca del pacto original. Significa, sin lugar a duda, que también dentro del arca del pacto está el gran original de las tablas del pacto. ¿Dónde dice eso la profecía? Apocalipsis 11:19. Noten que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. En otra ocasión vamos a hacer una exégesis y un estudio profundo sobre cómo Cristo sigue en el Apocalipsis los pasos del santuario. Aquí vemos que el apóstol Juan en visión divisó el arca del pacto en el cielo, o sea que Juan divisó el gran original. Apocalipsis 11:19 dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca del pacto. Juan en visión divisó el arca del pacto, de la cual Moisés había tomado copia. Significa, sin lugar a duda, que también dentro del arca del pacto está la ley de Dios, el fundamento del gobierno de Dios, que es su justicia. Esto lo divisó Elena de White en el libro Cristo en su santuario, página 108, párrafo 1, dice: en el arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía 2 tablas de piedra. Ya vimos en otra exposición que eran tablas de zafiro, porque lo azul estaba asociado con la ley de Dios en el santuario. Y dice: estas tablas de piedra en que estaban grabadas los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley. Y la presencia de estos preceptos divinos le daba su valor y carácter sagrado, porque por eso se llamaba arca del pacto, porque contenía la sagrada ley de Dios. El carácter sagrado de esta arca dependía de lo que contenía dentro, la ley de Dios, el fundamento de su gobierno. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, noten, se vio el arca de su pacto en el lugar santísimo del santuario celestial. La ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí
y escritos con su propio dedo sobre las tablas de piedra. Ahora, ¿cómo sabemos de que allí están los originales? Porque vimos al principio de esta clase de que Satanás se lanza con ira ¿contra quiénes? Contra el remanente que guarda los mandamientos. Significa que este remanente sigue a Cristo al lugar santísimo, el santuario. Y el conflicto se hace con este remanente porque este remanente exalta las verdades que contiene el arca del pacto que está en el lugar santísimo. El maná, la reforma por salud, la vara de Aarón que representa el sacerdocio inmutable de Cristo, pero también representa la no inmortalidad del alma, el juicio, la ley de Dios y por ende el sábado como día del Señor. Aún permanece intacto ese día que conmemora y que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Por esta razón el diablo ha usado por las edades al catolicismo y al protestantismo apóstata para atacar este mandamiento que es el cuarto de la ley de Dios del pacto que señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Por eso, hermanos, que el conflicto final será por los mandamientos de Dios. No es extraño que Satanás esté usando al COP27, al Papa Francisco, con sus falsas encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, para exaltar un diasporio que ataca frontalmente el cuarto mandamiento que está en el centro del pacto de Dios, que está dentro del arca del pacto, el santuario celestial. Hermanos y amigos, por esta razón yo soy adventista. Cuando vine a descubrir estas grandes verdades del santuario, me quedé impactado y descubrí a ciencia cierta que la iglesia adventista es el pueblo remanente. Ninguna iglesia contiene este mensaje, ni lo conoce, ni lo predica. La única iglesia que presenta estas verdades es la iglesia adventista del séptimo día. Hermano y amigo, pero no solamente basta que lo llenemos de información. El objetivo de este canal es para que tú conozcas a Jesús, porque el centro del santuario es Cristo. El objetivo de estas presentaciones es para que tú también entregues el corazón a Cristo y puedas ser parte del remanente y perseverar hasta el final y podamos vivir en armonía con estas verdades. Hermanos y amigos que escuchen este mensaje, Dios nos bendiga y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios santifique nuestros corazones y estas verdades puedan morar siempre en nuestros corazones y nuestra mente y que podamos vivir en armonía en relación con estas preciosas gemas de la verdad presente y el santuario celestial. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por esta información, por este estudio. Gracias por esta verdad que ha sido entregada al pueblo remanente adventista del séptimo día. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque estuviste con nosotros. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este tema. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra sea para nuestro Creador y Redentor. Amén.